Buenos días. Pues primero agradezco profundamente a la Universidad Veracruzana su hospitalidad. Me alegra mucho, es la primera vez que estoy aquí eh, como académica. Entonces, pues es una muy grande sorpresa para mí ver el trabajo que desarrollan. Yo tenía referencia de él por la doctora Aparicio, pero los felicito, la verdad tienen espacios maravillosos y además, sobre todo, por lo que veo, una academia muy seria, muy consolidada y pues me da gusto estar aquí. Yo traigo la ponencia escrita y voy a leer, voy a hacer algunos comentarios porque es un tema que creo que no pudo haber encontrado mejor espacio para plantearlo ya de manera muy abierta. Es un tema que yo trabajo desde hace tiempo dentro de mis líneas laborales, pero creo que les va a resultar interesante y atractivo y tiene mucho que ver con la probable revisión del TEMEC. No creo que tenga mucho futuro porque van a ver ustedes que se trata de un tema muy complejo, muy enraizado en los gobiernos, en los sindicatos de México y Estados Unidos, pero que vale la pena comenzar a explorar porque es una alternativa real para presentar un enfoque, luego una aproximación distinta a los temas laborales en los tratados comerciales, lo que fue el Telecán y lo que ha sido el TEMEC, ¿no? Es un tema raro y además me alegra estar entre internacionalistas, porque aquí sí lo entienden. Mis colegas politólogos se escandalizan un poco de que yo hable de esto, pero ustedes me siento con más confianza de planteárselos, ¿no? El primer párrafo es la ciudadanía regional, premisa y proceso de una integración regional virtuosa. En términos legales, el nacimiento de la figura de la ciudadanía europea inició con el Tratado de Maastricht, suscrito en febrero de 1992. Como ustedes saben, esto significa que desde hace más de 30 años, el debate sobre la ciudadanía europea se instaló en la agenda de la integración regional y desde entonces comparte lugar e importancia junto a temas como la ciudadanía, la seguridad, la economía o el medio ambiente. ¿Cómo legislar, entre comillas, dicha ciudadanía sigue siendo uno de los grandes temas que se discuten en la academia? Y bueno, aquí tengo muchos de los que ustedes la conocen seguramente sobre todo el debate sobre pues la cuestión de la ciudadanía europea. Pero también es un tema de los parlamentos y particularmente se ha discutido en diferentes espacios de la sociedad civil. Uno de ellos es el ámbito sindical. Esto incluye al mundo laboral y específicamente al ámbito sindical, en donde se han logrado, entre otros, avances muy significativos en materia de normas laborales europeas homologadas en diferentes sectores productivos. Uno de los más recientes, por citar un ejemplo de lo anterior, son las directrices de la Unión Europea para regular el trabajo de plataformas, uno de cuyos aspectos principales es desclasificar a los trabajadores que laboran en ellas como empleados por su cuenta, algo parecido a lo que está ocurriendo hoy en México, que no creo que vaya a llegar muy lejos. Ustedes saben que recientemente pues ya se está interviniendo en considerar a los trabajadores de plataformas, a los repartidores como empleados, no como trabajos por su cuenta, pero digo, si esto se hubiera discutido en el nivel regional, se hubiera avanzado mucho más rápido. En Europa existen normas homologadas en muchos sectores, uno de ellos yo lo trabajé hace mucho tiempo, fue la norma europea, por ejemplo, en trabajadores de call center, el centro de llamadas, donde hay normas homologadas, incluso hay pisos salariales, y eso evita tremendamente la precarización del trabajo, ¿no? Más allá de los aspectos legales de la ciudadanía europea y de sus implicaciones sobre el establecimiento de los derechos y obligaciones del ciudadano europeo, la realidad es que dicha ciudadanía ha existido y existe en la práctica y en los hechos. Tal y como Menéndez y Johnson señalan, la ciudadanía europea ha sido imaginada y ejercida desde hace muchísimo tiempo, y el desafío actual es pensarla a futuro en los complejos escenarios de la seguridad regional, la migración creciente, la diversidad y las crisis económicas. Esta es nada más una introducción, el tema de ciudadanía europea, y ahora entramos con la ciudadanía laboral, yo así le llamo. Algunos de los derechos de los ciudadanos europeos que han tenido y tienen una connotación definitivamente laboral y cuyos efectos han sido positivos para los trabajadores son, entre otros, el derecho a trabajar libremente en los territorios de los Estados miembros. Dos, el derecho a circular y residir libremente en los territorios de los Estados miembros. Y tres, el derecho a estudiar de manera gratuita en los Estados miembros. Es preciso señalar, sin embargo, que la configuración de la ciudadanía europea precede con mucho a los textos constitutivos de la Unión Europea. Casi 50 años antes de Maastricht, muy probablemente, los primeros ciudadanos europeos
no fueron diplomáticos ni empresarios, sino integrantes de la clase obrera. Esto es algo que nunca nadie ha reflexionado, es decir, trabajadores de las industrias del carbón y del acero. Politólogos como Ernest Haas han demostrado que la integración europea ha sido un proceso que involucra dinámicas, experiencias y aprendizajes paulatinos por parte de diversos actores instalados en ámbitos diversos de la economía y de la sociedad en los países del continente. Al elaborar un estudio sobre el proceso europeo de unificación publicado en 1968, le estoy hablando de 1968, Haas dedica un capítulo a los procesos sindicales de integración supranacional y en particular profundiza en el análisis de la sociedad europea del carbón y del acero. Su análisis de esta sociedad europea del carbón y del acero demuestra que la integración regional en las industrias del carbón y del acero desde la década de 1950 contribuyó enormemente a la unificación de otros sectores productivos, así como a la configuración de la Comunidad Económica Europea y a la ulterior formación de la Unión Europea. Su análisis reveló que los procesos de regionalización existen industrias, sectores económicos y actores clave cuyo liderazgo es decisivo en la integración regional. Siguiente parágrafo, la agenda laboral de la ECSC, que es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, salarios, movilidad laboral, estándares laborales y vida sindical. Son 4 grandes ejes de la agenda laboral que tuvo en su momento la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El estudio de Haas coincide con el de otros autores en el sentido de revisar cómo la integración en las industrias del carbón y del acero en Europa se acompasó en cuando menos 4 procesos laborales, que fueron una tendencia a la homologación salarial y al indispensable abatimiento de los diferenciales salariales en los países integrados, un tema que jamás se ha discutido en el nivel de América del Norte. O sea, no estamos hablando solo de lo que el TEMEC contempla, que son los $16, ¿no?, en la industria automotriz. No, estamos hablando del abatimiento de diferenciales salariales prácticamente en todos los sectores. Haas documentó exhaustivamente y de manera comparativa la evolución de los salarios y las condiciones de trabajo en las industrias del acero y minería en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Luxemburgo. Un segundo proceso de integración ocurrió con la cada vez más libre movilidad de los trabajadores del carbón y del acero dentro de los países de la comunidad, orientada principalmente para satisfacer las necesidades de fuerza de trabajo calificada y disponible para las empresas. En menos de una década, la movilidad laboral alcanzó del 20 al 25% en los trabajadores del carbón y del acero, que podían desplazarse sin problema alguno de un país a otro en el marco de la comunidad del carbón y del acero. Este fenómeno llevó necesariamente a un tercer proceso, que fue la definición de estándares laborales, no solo en términos de calificaciones y habilidades, sino de jornadas y de reglas comunes, así como un intenso y constante proceso de readaptación laboral. Todos son estos temas de una agenda que se siguió y que en el caso del TEMEC, pero ni por accidente, se han planteado sobre la mesa, ¿no? Esto incluyó coberturas de seguridad social para los trabajadores migrantes del carbón y, por último, pero no menos importante, un factor clave de carácter social y político en la integración europea ha sido la interacción sindical. Siguiente parágrafo, la integración, entre comillas, regional en América del Norte, en contraste, el modelo laboral de América del Norte del Telecán y en el TEMEC. Y ahí vamos con los problemas, ¿no? La referencia europea es importante y a lo mejor yo vi que muchos así como que levantaron la ceja cuando empecé a hablar de Europa, ¿no? Es que hay que tener estos puntos de contraste, ¿sí? Porque al final, en términos metodológicos, la integración europea pues es un tipo ideal y uno sabe que desde el punto de vista sociológico hay que revisar los tipos ideales porque si no tenemos puntos de referencia para hacer comparaciones y para establecer lineamientos de acción política, ¿no? La referencia europea es importante porque demuestra que los orígenes de la integración regional virtuosa como la europea han sido de carácter social y datan de acuerdos que se construyeron paulatinamente entre empresarios y trabajadores con los gobiernos sobre temas de interés común vinculados al desarrollo económico y productivo de la región. Diluir y eventualmente eliminar asimetrías profundas en la región ha sido la constante a lo largo de varias décadas. De aquí que es posible afirmar que una integración virtuosa no parte de acuerdos populares, que es el caso del Telecán y que es el caso del TEMEC, sino de prácticas e identidades sociales integradoras que anteceden con mucho a los documentos legales. Una de las mayores debilidades e inconsistencias en el caso de América del Norte han sido las interacciones y de relaciones establecidas
entre los sindicatos de los tres países. Ahorita yo no me quiero meter tanto con el tema de los estándares y tal, me voy a referir al último elemento que mencioné de estos cuatro ejes, que es la interacción sindical, ¿sí? En el momento de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, y cuatro, y más aún en la renegociación de este, y al inicio del TEMEC, ¿sí?, en 2020, existían cuando menos dos grandes modelos o posibles cursos de acción entre las organizaciones sindicales, particularmente de México y Estados Unidos. Inexplicablemente, los actores involucrados, y en especial los sindicatos de Estados Unidos, optaron por el modelo más difícil para la integración, la cooperación y la solidaridad, que era el heredado de la Guerra Fría. La dinámica sindical y como parte de esta la agenda laboral en la regionalización de América del Norte fue subestimada desde sus orígenes en el DELECAN y lo sigue siendo a pesar de la existencia del capítulo 23 del TEMEC y sus derivaciones. No es posible pensar que se trata de un asunto menor. Estudios como el de Haas reconocen que el sindicalismo europeo fue una de las grandes fuerzas sociales, económicas y políticas en la integración regional. Este es un enfoque que nunca ha estado presente en la regionalización en América del Norte. El modelo sindical entre Estados Unidos y México, heredado de la Guerra Fría, estaba asentado sobre la perpetuación de asimetrías laborales y de asimetrías sindicales, y este enfoque no se replanteó en la renegociación del TEMEC. En el momento de la renegociación del TELECAN, ocurrida durante la administración de Donald Trump, los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá apostaron equivocadamente a tratar de enmendar solo algunos de los fracasos y limitaciones heredados del Acuerdo de Cooperación Laboral, de la CLAN, pero sin cuestionarse si el modelo de integración sindical sobre el que dicho acuerdo estaba sustentado era el más conveniente para los trabajadores de los tres países y para corregir la profundización de las asimetrías dejadas por el Telecán. Fue en esta renegociación que surgió la propuesta del capítulo 23 del TEMEC, que a diferencia de la CLAN, sí tendría dientes. La queja de los norteamericanos sobre la CLAN, pues es que no tenía dientes, ¿no? Que no había forma de obligar a todas las empresas a cumplir los derechos laborales, y que en el TEMEC tiene dientes, y los dientes se llaman concretamente el mecanismo de respuesta rápida, ustedes lo saben, ¿no? La dentadura no era otra cosa que la existencia de sanciones a las empresas por violaciones a los derechos laborales, así como la instrumentación de un mecanismo de respuesta rápida, el cual fue interpretado principalmente en Estados Unidos como el gran avance del Telecán al TEMEC. Ciertamente se trató de un avance, pero no del avance indispensable para cambiar el modelo laboral para una posible integración regional. Después de las numerosas experiencias y casos de denuncias a violaciones a los derechos laborales, básicamente en México, en los que se obtuvieron respuestas poco satisfactorias y nunca una reparación del daño en el marco de la CLAN, y ahí cito el magnífico texto, seguramente lo conocen, pero es maravilloso el texto de Lance Compa y de Tequila Brooks, que hace todo un recuento de todas las quejas, ¿no?, que se presentaron en el marco de la CLAN, el proceso largos, tormentosos, costosos, muy costosos, y que realmente no hubo nunca ningún resultado satisfactorio para los trabajadores, al menos. Luego de esto, la estrategia política de los sindicatos pudo apuntar hacia el otro gran modelo histórico de las relaciones entre las organizaciones sindicales y, sobre todo, de relaciones entre trabajadores de Estados Unidos y México. Aquí muchos, incluso sindicalistas norteamericanos, me preguntan, bueno, es que hay otro modelo, o sea, hay otro, y les digo, sí, por eso es importante el tema de la historia, y ahí vamos a eso. Este otro modelo, anterior al de la Guerra Fría, funcionó exitosamente y en beneficio de los trabajadores a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, y permitió acciones conjuntas efectivas, vínculos orgánicos y una visión de solidaridad centrada en algunas de las grandes empresas transnacionales del momento, que eran la minería y el petróleo, básicamente. En dicho modelo había sobre todo una noción muy clara de que los patrones eran los mismos de los dos lados de la frontera. Primera cuestión que no se ha seguido en el caso ni del Telecán ni del TEMEC por parte de los sindicatos, ¿no? Tal y como Mother Jones, la célebre lideresa de la Federación Occidental de Mineros, proclamaba en defensa de los magonistas encarcelados en Los Ángeles hacia la primera mitad del siglo XX, y cito textualmente a Mother Jones: Rockefeller, Morgan, Harriman y los otros piratas de Wall Street
están respaldando la persecución de estos mexicanos patriotas. Ellos son los tenedores de los bonos mexicanos y los propietarios y explotadores de los intereses mexicanos, y ellos, desde luego, están listos para extender su mano para ayudar a Díaz, Porfirio Díaz, a mantener sus hordas de peones en su gestión esclavista. Cualquier semejanza con el presente es pura coincidencia. Sigo citando a Modest Jones. Al pagar a los trabajadores mexicanos menos de 25 centavos al día, los capitalistas han amasado fortunas, dejando claro por qué el espíritu rebelde de la revuelta tiene que ser aplastado y por qué Magón y sus compatriotas serán asesinados o enterrados vivos en una mazmorra infernal. Los rebeldes mexicanos luchan por la misma causa de los sindicalistas y socialistas estadounidenses. Fin de la cita de Modest Jones. Esta cita textual de Modest Jones ayuda a entender en buena medida cómo era el modelo originario de relaciones entre sindicatos y trabajadores de México y Estados Unidos. Último parágrafo, creo que sí es el último, un modelo laboral alternativo para América del Norte. En la renegociación del Telecán en materia laboral, optar a insistir en el modelo de relaciones laborales regionales en América del Norte heredado de la Guerra Fría no representó avance alguno en favor de una integración virtuosa, si se considera que existía este modelo previo, cuya expresión más importante fue tal vez la alianza entre los anarcosindicalistas mexicanos, una de cuyas vertientes era el magonismo, no era la única, pero era quizá la más visible, con organizaciones radicales del movimiento sindical en Estados Unidos, como la Federación Occidental de Mineros, la de Modest Jones, así como de la Industrial Workers of the World, la IWW, o UBLIS, como se les conocía o se les sigue conociendo coloquialmente. El constitucionalismo mexicano habría, en cambio, generado un modelo sindical controlado, que es el que sigue vigente, en el que existían nexos con los laboristas, ¿sí? DACRON, en su momento, con la American Federation of Labor de Estados Unidos. De cara a lo que estuvo en juego en el diseño del TEMEC, vale la pena insistir en que para la integración regional sí existió un modelo alternativo al de la Guerra Fría, y que ese modelo era realmente un modelo de izquierda. A mí que no me vengan con que el gobierno de no sé quién es de izquierda, porque no es de izquierda. El otro modelo era de este modelo que les hizo, ese es el modelo de izquierda. ¿Sí? El otro es el modelo de los empresarios. ¿Sí? El modelo había surgido de luchas de los trabajadores frente a los mismos empleadores en México y Estados Unidos, y había tenido grandes victorias obligando a los patrones a negociar. Se había caracterizado por una práctica sindical autónoma, profundamente crítica de la intervención de los gobiernos en los asuntos sindicales, y fue atacado con todo por los grupos oligárquicos en ambos lados de la frontera, permitiendo incluso la participación armada de Rangers de Estados Unidos en huelgas como la de Cananea, o la incursión de federales mexicanos en territorio de Estados Unidos para asesinar magonistas. Esa es una de las historias más vergonzosas, no sé qué tanto la tengan documentada en el archivo, digo, ahora voy a aprovechar los mensajes de la doctora Aparicio para indagar allá, pero hay historiadores mexicanos que han documentado abiertamente en Estados Unidos cómo entraban federales mexicanos armados al territorio de Estados Unidos para asesinar a los magonistas. Y esas cosas nadie las dice porque, bueno, son una vergüenza. ¿Sí? Los gringos dicen que la única incursión armada, la única invasión armada ha sido Pancho Villa, ¿no? Y no es cierto. Ellos dejaban entrar federales mexicanos armados para que corretearan a los magonistas, ¿sí? Y nadie habla de esto, pero es que ese era el otro modelo alternativo. La interrogante que tal vez nunca tenga respuesta fue por qué un gobierno supuestamente de izquierda en México no alentó y permitió un nuevo modelo de interacciones sindicales y mantuvo la herencia neoliberal de la Guerra Fría. Lo cierto es que si bien en América del Norte sería imposible recrear el modelo de la integración e interacción regional europeo, que cuenta con más de un siglo de vida y está afianzado en múltiples premisas e identidades de carácter estructural y cultural, es preciso reconocer que la interacción y eventualmente la integración sindical regional es una condición política y social en la integración regional, y que el modelo que hasta ahora se ha seguido en el caso mexicano, en especial de Estados Unidos y Canadá hacia México, es todo menos que virtuoso y útil, mucho menos beneficioso para los trabajadores de los tres países.
Es indiscutiblemente un modelo diseñado por y para favorecer primordialmente a las corporaciones multinacionales. Desde su implantación con el Telecán, el modelo nunca se propuso el abatimiento de los diferenciales salariales, jamás. Jamás se propuso la movilidad laboral, jamás se propuso el establecimiento de estándares laborales regionales, que pudiera ser uno de los temas más sencillos. Yo cuando hablo de esto con mis colegas politólogos, o sea, casi me golpean porque me dicen, es que eso nunca va a ocurrir, ¿tú crees que algún día se van a poder comparar los salarios de México? Bueno, es que nuestra tarea como científicos sociales es imaginar y trazar los caminos para que esto sea posible, porque si partimos de que hay cosas que no se pueden hacer, pues saben que mejor vamos a estudiar cocina, otra profesión y digo, las cosas se tienen que poder hacer. Entonces, una de las más sencillas, que hay rutas muy claras para poderla hacer, pues es el tema de los estándares laborales, que también se trabajó en Europa, pero aquí en América del Norte nada, o sea, los estándares laborales que están en el capítulo 23 del TEMEC son de risa, ¿eh? O sea, yo cuando los vi dije, bueno, si dicen que esto es una reforma laboral, pues yo soy la mamá de Tarzán, ¿no? Pero bueno. Y tampoco se ha planteado una interacción sindical fundada en la acción conjunta y efectiva de los trabajadores frente a los mismos empleadores. ¿Sí? Acciones por empresas multinacionales, que era lo que había en la época, principios del siglo XX, ¿no? Model Jones decía, aquí en estas huelgas, en estas minas, en el petróleo, está Rockefeller, en la Huasteca, el petróleo mexicano, pues era el Standard Oil y el Model Jones y los petróleos mexicanos lo tenían muy claro. Entonces, era en función de eso que desarrollaron acciones conjuntas. Y miren que estamos hablando de una época en la que la mayor parte de los trabajadores eran analfabetas, o sea, en el que no había medios de comunicación desarrollados. Es sorprendente la forma en cómo trabajaban en esos años. Yo veo ahora las redes y digo, pues sería mucho más fácil hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? O porque no quieren o porque no saben. Entonces, por eso le digo, es importante decir, oiga, si hay algo, hubo algo, no es una fantasía, esto ocurrió. Se fueron las empresas y la oligarquía con todo sobre estos sindicatos y sobre los trabajadores, pero de que el modelo existe, existe y funcionó muy bien, ¿no? Entonces, basado en la acción conjunta y efectiva de los trabajadores de frente a los empleadores, lo que en algún momento llevaría a condiciones y derechos laborales homogéneos por empresas y por industrias. Se trata, en suma, y ya con esto concluyo, de pensar en una alternativa a orientar en la generación de ciudadanía regional en América del Norte. O sea, no hay que pensar que el ciudadano de América del Norte, que vamos a poder votar en las elecciones de Estados Unidos, o sea, no estoy hablando de esto porque hay gente que dice que estoy loca, ¿no? Estamos hablando de derechos comunes para todos y que no el brincar de un país a otro, como ocurre en nuestros días, pues significa la única opción de obtener derechos nuevos que en tu país no tienes, incluso de salvar tu vida, porque ustedes saben que la migración por temas de desplazamiento, de seguridad en México, es una realidad que nadie ha discutido desde este punto de vista, ¿no? Comunidades en Guerrero, en Michoacán, pueblos que se quedan vacíos y se van a Estados Unidos porque los matan, ¿no? Entonces son temas que no se han discutido y que no se van a resolver poniéndonos un guardia nacional a cada uno atrás, sino claramente hablando de esta cuestión como un problema de ciudadanía regional, ¿no? Y siguiendo el ejemplo europeo, los derechos laborales tendrían que ser un buen e indispensable comienzo, ¿no? O sea, yo con esto concluyo, pues muchas gracias por su atención y bueno, si hay algún comentario, pregunta, el artículo que hicieron favor de tomar en cuenta para ser publicado en la revista de Del Orbe, ¿no? Que al rato vamos a comentar, profundiza un poquito más sobre eso, explica más, con más detalle cómo fue el modelo de la Guerra Fría, y bueno, porque al final no puede ser una alternativa y es el que se está replicando en la renegociación del TEMEC que sin duda va a ocurrir en el 2026, ¿no? Entonces, por lo menos hay que llamar a la atención y saber que por qué se van sobre esto si está otro modelo que al menos vamos a intentar a ver si tiene resultados diferentes, ¿no? Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Luego planteamos los temas que a veces los que son
economistas, internacionalistas pasan a veces de electos, ¿no? Es un tema quizá el más atractivo para los que tienen una vertiente de comercio internacional o de negocios, porque pensamos más en los aspectos de inversión o comercio, pero no necesariamente en tema de derechos laborales. Entonces, en ese sentido, se vuelve sumamente relevante que hay una vertiente, ¿no? Y que está presente desde hace más de un siglo en todo, y que bueno, que la Unión Europea en un proceso de integración ya ha podido adoptar, ¿no?, un modelo particular. Desde su perspectiva, ¿cuál sería la motivación de ambos países para plantear un esquema real? Porque finalmente el Telecán no contaba con esto, había algunos acuerdos paralelos, algún seguimiento que pasaba desapercibido, realmente no había un enforcement, ¿no?, que generara, pero se plantea en el TEMEC, llega como un tema novedoso, quizá. Obviamente sigue habiendo mucha incertidumbre por parte de los trabajadores, del empresariado, finalmente, de los resultados que esto pueda motivar. Además, es poco tiempo, finalmente, lo que ha ocurrido en términos de estos pocos años. Pero, ¿cuál sería la perspectiva en esta próxima revisión? ¿Existe una motivación por ambos países o desde el punto de vista del patrón o del empleado de poder sumarse a la agenda de esta revisión o no? Yo veía un poco, para responder esta pregunta, yo veía un poco a la historia y a lo que fueron las preocupaciones del origen de la CLAN. Ustedes recuerdan que cuando se negocia el Telecán, estaban totalmente excluidos el tema de derechos laborales y el tema de medio ambiente, ¿sí? Y que fue por presiones de los sindicatos de Estados Unidos al gobierno de Clinton, ¿no?, que se incluyó tanto el acuerdo de cooperación laboral como el acuerdo de cooperación ambiental. Le costó mucho dinero. Cuando yo hablo con colegas míos sindicalistas en Estados Unidos, les digo que les costó muchísimo dinero, que para mí ha sido uno de los acuerdos más caros, el ACLAN, el de cooperación laboral, porque a cambio de esto, de que el gobierno de Clinton aceptara incluir esto como un anexo, no hay como un parche, ¿no?, un parche literalmente, ¿no?, del Telecán, pues, ellos le dieron muchísimo más dinero del que le acostumbran dar los sindicatos al Partido Demócrata, ¿no? Entonces, digo, fue un acuerdo muy caro y lo que obtuvieron realmente fue nada. Yo soy muy pragmática en eso y conozco a mis compañeros norteamericanos y pues sí les importa mucho el rendimiento, ¿no? O sea, invierto, digo, gastaron mucho y no sacaron nada. Porque la clase justo lo que buscaba era de alguna manera pues prevenir el gran miedo que tenía el AFL-CIO en ese momento, que se les hizo realidad. Digo, era un sueño que se volvió pesadilla, que era la fuga de empleos a México por salarios bajos. Entonces ellos suponían que con un acuerdo así se iba a tratar de contener un poco la migración de empleos a México. Y pues obviamente fue justo lo que ocurrió. Entonces empezaron a venir los empleos. Está el caso, la revista revisa el tema de la industria automotriz, que es el prototipo del Telecán, pues cómo empezaron a huir los empleos y venirse para México, ¿no? Pues es claro. Entonces, durante todo el tiempo del Telecán, los sindicatos de Estados Unidos, pues, yo veía, había páginas en la página principal de la AFL-CIO, en la página web, todo era el demonio del Telecán, ¿no? Telecán, se llevaron nuestros empleos. Entonces, Trump astutamente, pues cuando anda buscando la presidencia, se agarra de ahí. O sea, yo siempre he dicho, y además es cierto, yo he estado con colegas míos sindicalistas en Estados Unidos y ellos reconocen que Trump ganó con el voto de la clase media obrera sindicalizada, ¿no? Los rednecks, o sea, fueron los que votaron por Trump. O sea, yo creo que Hillary Clinton pierde la presidencia, o sea, hubo otros momentos, pero hay un momento donde ella se reúne con los mineros en Virginia Occidental, ahí de donde era Mother Jones, y pues les pinta un panorama negro, ¿no? Como diciendo, ni modo, pues esto se va a acabar y ustedes tienen que adaptarse. O sea, imagínense ese mensaje, la repudian, ¿no? Incluso Hillary Clinton en su libro, ahorita se me fue cómo se llama el libro, yo lo leí, donde ella cita ese momento, porque para ella fue un momento muy duro de enfrentar a los mineros y sus familias y decirles, mientras que Trump, pues llega y les dice, vamos a hacer América grande, la manufactura y el calentamiento global es una farsa y vamos a seguir quemando carbón, y bueno, era lo que querían oír, ¿sí?
Entonces, el atractivo puede ser, se los digo, que esto que hicieron de Temec, los datos es que no ha corregido en absoluto los problemas que ellos tuvieron a raíz del Telecán. Los empleos no han regresado, ni van a regresar. Claro, es fácil para Trump decir van a volver, o sea, no van a regresar. Una fantasía. No van a regresar. Ahí en Estados Unidos a los trabajadores norteamericanos pues, se les siguen deteriorando las condiciones porque, bueno, porque las empresas prefieren venirse para acá. Les comento una cuestión. En el seminario de estudios de trabajo al que yo tuve el buen tino, fue mi mejor epifanía en la vida, invitar a la doctora Aparicio a sumarse, que pues, yo había trabajado con ella en algunas cuestiones, y entonces cuando el proyecto que tengo ahora en la UNAM está financiado por el Congreso de Estados Unidos, porque están tan preocupados los norteamericanos de que realmente vaya a funcionar el TEMEC para lo que ellos piensan que iba a funcionar, que a mí me da mucha tristeza decirles no va a funcionar, pero bueno, que era pues, evitar esta fuga de empleos, ¿no? A México y que hubiera más simetría y más equidad. O sea, no es cierto, no va a pasar, pero bueno. Entonces, están financiando por lo menos 3 centros laborales que estamos haciendo investigación independiente, dando seguimiento al TEMEC. Uno de ellos fue el que nos dieron en la UNAM, yo invité a la doctora Aparicio, y tenemos 3 sectores. Tiene que ver, no creo que me estoy desviando, tenemos 3 sectores que vamos a estar monitoreando, y uno de ellos son call centers. ¿Sí? Y entonces yo me estoy encontrando ahí también sigo su ejemplo de la doctora, porque básicamente dejo que sean los alumnos los que hagan la investigación, yo nomás estoy ahí diciéndoles cómo y siguiendo y discutiendo. Originalmente nos habían dicho que rastreáramos AT&T, y después nos dijeron que AT&T ya no. Entonces yo dije, claro que AT&T, ¿no? Yo tuve negocios muy cercanos con el Sindicato de Comunicación de Estados Unidos, con CWA, y dije, AT&T es importante. Bueno, me encuentro, hacen este descubrimiento hace apenas unas semanas, que el gran cambio que tuvo AT&T en la pandemia, ¿sí?, en México, fue que tercerizó brutalmente. Atención a clientes, ventas, todo. Porque había un centro grande ahí en Parque Todavía de la Ciudad de México, y decían los organizadores del Centro de Solidaridad Sindical en México, es inorganizable porque los trabajos son felices, ganan 15,000 pesos al mes y no se quieren sindicalizar porque pues, en México 15,000 pesos es un super salario para ese tipo de empleo, cuando que la mayoría pues, gana 3, 4,000 pesos. Yo dije, ¿cómo de qué no? Entonces me encuentro que en la pandemia se van a home office muchos de estos trabajadores de 15,000 pesos, pero cuando regresa, pues yo creo que regresa menos de la mitad. ¿Sí? Todavía no tengo las cifras exactas, están los muchachos investigando eso, los alumnos, pero lo que me empiezo a encontrar es que tercerizaron todo. Y están ganando, ¿saben cuánto? 3,000 pesos. 3,000 pesos mensuales. AT&T, o sea, los trabajadores de una empresa tercera que tienen todo el manejo de clientes de AT&T. Entonces, digo, ahí está su demostración de que esto no les va a servir para nada. O sea, va a seguir viniendo el empleo precario a México. O sea, y entonces, ¿cuál es el atractivo? Pues que vamos a encontrar realmente una forma de contener esto. Para los sindicalistas norteamericanos, la única respuesta es empezar acciones por empresas multinacionales. Yo tengo un doctorante que se está haciendo la negociación colectiva en la planta de Flint en Michigan, y la planta de Silao están haciendo prácticamente lo mismo. La diferencia es que los trabajadores mexicanos están ganando la 10ª parte de lo que ganan en Flint. Y entonces pues, es obvio que en algún momento General Motors va a seguir en eso. Entonces, ¿cuál es el interés? Bueno, si su interés, que fue el interés de Clinton en la CLAN, que fue el interés de Trump y bueno, después de Biden en el TEMEC, es evitar esta fuga, esta sangría brutal de empleos a México y su precarización, porque eso es lo que está ocurriendo. Pues ahí está AT&T, ¿no? Ganando 3,000 pesos mensuales, es una bicoca de dólar. Y hacen lo mismo, me dicen los alumnos que están haciendo, en AT&T está haciendo tráfico de llamadas en inglés a México. ¿Me explico? Entonces, no ha servido. O sea, lo que me pregunta aquí el doctor, ¿cuál es el interés? El interés es decirle, ¿saben qué? Ustedes les preocupa esto y lo que han hecho hasta ahora no ha servido de nada, ni va a servir, al contrario. Entonces, yo no garantizo que esto vaya a dar resultado, pero por lo menos, ustedes saben que nosotros como científicos sociales pues, tenemos que encontrar una alternativa, un camino distinto. Y yo digo, si esto funcionó en el pasado, yo siempre les demuestro a mis alumnos que la acción directa en México, en donde no había sindicatos todavía, se hago con el tema.
Yo traigo temas laborales y estoy diciendo, no es necesario el sindicato para que haya negociación colectiva. En México te dicen lo contrario, te dicen, ah, no, es que tienes que tomar un sindicato y lo tienes que registrar y tiene que tener legitimidad. O sea, no es cierto. Estos tipos con acción directa en México, trabajando conjuntamente, coordinadamente con los gringos, llegaban a hacer huelgas, es lo que nadie sabe, llegaban a hacer huelgas paralelas. Hay un periodo bellísimo que yo quisiera tener tiempo, no, no va a dar la vida para eso, pero mi sabático me voy a tener que hay en la UNAM por lo del seminario que apenas empezamos, pero yo he tenido ganas, se los dejo como tema por si a alguien le interesa alguna vez tomarlo. Hay un periodo de huelgas mineras en Colorado, ¿sí? Se le llaman las huelgas, la guerra, algo así en Colorado, se me fue el nombre, yo lo tengo registrado, en el estado de Colorado, Estados Unidos, donde hubo muchísimos mineros mexicanos, o sea, no había, ustedes lo saben mejor que yo, no había controles fronterizos, se brincaban, ¿no? Como Pedro por su casa, y por ejemplo, los mineros mexicanos se pasaban de un lado a otro, o sea, había más demanda de trabajo en Colorado, en Arizona, y se brincaban, y entonces eso los hizo tener una identidad, o sea, era la Comunidad Europea de Carbón y del Acero en la práctica, o sea, migraba, había una migración laboral, y entonces por eso los norteamericanos apoyaban también, en la huelga de Cananea, el problema que nadie ha dicho es que había mineros norteamericanos también. Ganaban, güey. Una de las quejas es que ganaban más que los mexicanos. Pero venían acá a México y le entraban duro a los guamazos. Por eso a Cananea entraron Rangers de Estados Unidos. No, a masacrar. Entonces, eso nadie lo ha dicho. Y eso, la cuestión es que no había sindicatos. Y yo consigo y les demuestro a mis alumnos de lo poco que he podido encontrar que el único sector en el que se elevaron los salarios durante el porfiriato fue el sector de la minería. Mientras que en agricultura se fue para abajo, y entonces yo le digo a los alumnos, ¿cuál es la razón de que mi minería sea allá? Entonces empiezan con sus argumentos que no saben de negociación colectiva, los argumentos económicos. No, pues es que las empresas les iba muy bien y es que era un sector. Digo, bueno, pues sí les va bien, pero que el patrón no va a preferir quedarse con la ganancia. Este, tenía que repartir a los arroz, había acción directa, ¿no? Entonces, hay una serie de fetiches aquí, el tema, y eso lo han usado muchos norteamericanos, y yo se los critico muchísimo. La forma en cómo ellos han seguido empujando y manteniendo y fortaleciendo eh, el papel del gobierno mexicano en las cuestiones laborales. Y ese ha sido un lastre brutal. Es lo primero que se tienen que quitar. O sea, ellos en el TEMEC, o sea, le dan más fuerza al gobierno mexicano que la que tenía ante el Telecán, ¿no? Este Centro Federal de Registro y Conciliación es una aberración. Yo tengo amigos abogados laboralistas que litigan. Uno de ellos, el doctor Manuel Fuentes, es uno de los más eminentes abogados laboralistas. Si quieres, se los traemos para que se explique. O sea, él litiga y dice, si antes la barrera para poder negociar colectivamente en México estaba así, ¿sí? Después de la reforma laboral de López Obrador está así, porque los trámites se hicieron más complicados. Y entonces, y en eso los americanos no lo ven. O sea, la forma en cómo han también ayudado a que el gobierno mexicano se fortalezca en cuestiones laborales, eso hay que decírselos, oigan, si ustedes quieren que los salarios en Estados Unidos se deterioren, que los empleos se vengan, ¿saben qué? Por favor, o sea, déjense de estar apoyando al gobierno mexicano como árbitro y regulador en las relaciones obrero-patronales en México. En Estados Unidos no es así. ¿Por qué en México sí lo alientan? ¿No? Estados Unidos solamente, no saben, ustedes lo saben, en México, ¿quién califica la huelga? O sea, ¿quién registra el sindicato? ¿Quién reconoce al dirigente? Pues el gobierno. En Estados Unidos no pasa. Es lo que yo les digo, ¿por qué si en su país no pasa, por qué en México vienen y lo alientan? Entonces, es lo que hay que ver, que si ellos quieren que los empleos no se sigan viniendo a México de manera precaria, tienen que comenzar con esos temas estructurales, nada de que una ahí ponerle dientecitos de leche al TEMEC, que no ha mordido nada, hasta ahorita el TEMEC no ha mordido nada. Sí. Está el panel de expertos independientes, esta niña es mi alumna y le toca la exposición dentro de 2 semanas de hacerla. O sea, hay el reporte de los expertos independientes. Hagan de cuenta, yo lo leo y hagan de cuenta que se la aclaro, que es el reporte de Lens Compa y Tequila Brooks. Lo mismo. Sí, lo mismo, no hay dientes. ¿Me explico? Entonces, ese debe ser el atractivo, ¿sí?
Y ahora, y adicionalmente ahora, yo les estoy diciendo, abusados, no me hacen caso. Yo tengo un libro donde digo, en México lo que ya está empezando a predominar, por desgracia, es el sindicalismo delincuencial, ¿sí? Delincuencial. O sea, sindicatos que están controlados por el crimen organizado. Porque el sindicalismo en México, y perdón, van a decir, ay, esa es charra. No, no, al contrario, mi abuelo era anarquista, entonces yo sé de dónde vengo y qué es lo que sirve. El tema es que en México sigue habiendo muchísimos privilegios sindicales que incluso en Estados Unidos no tienen. El hecho, por ejemplo, de aquí los dirigentes sindicales puedan dejar de trabajar y estén de funcionarios sindicales a tiempo completo recibiendo el pago de la empresa, eso en Estados Unidos no pasa. Los funcionarios sindicales a tiempo completo que tienen los sindicatos en Estados Unidos son pagados por el sindicato. La empresa no les paga. Aquí en México no. Todos los funcionarios, los dirigentes sindicales, reciben su compensación del sindicato, pero siguen cobrando su salario en la empresa. Perdónenme, pero pues esto los sacan. Y entonces, pues, es lo que yo les digo, ¿por qué si en Estados Unidos pasa y por qué acá lo alientan y lo fomentan? Entonces, el tema es que las protecciones que tienen los sindicatos en México han favorecido que se desarrolle muy, muy intensamente la delincuencia organizada. En el tema fiscal, sobre todo. Yo empecé a detectar ya desde finales de los años 90 sindicatos que lavan dinero vía la cuota sindical. Yo me he encontrado sindicatos que reportan tener 200, 300 afiliados y están recibiendo por 60 millones de pesos. Yo digo, ¿de dónde sale eso? Pedro Aces, digo, no sé dónde estoy, pero espero que no me pase nada, ¿no? Yo estoy en Guerrero, por ejemplo, pero digo, los dirigentes favoritos de la 4T son delincuentes. Y también yo les diría a los norteamericanos, para concluir, perdónenme, doctor, se los he dicho en su cara, no sé que venga a tener más alucina, se los he dicho en su cara y a pesar de eso me eligieron porque saben que si van a tener un punto de vista independiente, pues es el que vamos a hacer nosotros en la UNAM. Porque incluso a mí, alguien del Centro de Solidaridad, cuando empezamos, me dijo, les toca minería, pero tienen que ponerse de acuerdo en los temas con Napoleón Gómez Urrutia. Yo le dije, ¿qué? O sea, perdóneme, yo soy académica. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie ni ponerme de acuerdo con nadie. Entonces, yo me había salido y me llamaron, no, doctora, no va a ser así. Entonces ya nos salimos la doctora Aparicio conoce esta historia. Los norteamericanos han convertido, y los canadienses también, perdónenme, a Napoleón Gómez Urrutia en un Nelson Mandela. Y todo tiene Napoleón Gómez Urrutia menos el Nelson. Digo, afortunadamente parece que ahora sí ya la corte va sobre eso. Quién sabe qué va a pasar, porque ya se demostró que efectivamente están faltando los 55 millones de dólares que la minera México le entregó al sindicato, porque Napoleón dijo, ese dinero no es de los trabajadores, es del sindicato. Y se lo pidió el sindicato, 55 millones de pesos por la privatización de la minera de Carretera. Y aún así los norteamericanos lo traen aquí como, ¿no? Como el héroe. Los canadienses lo tenían el refugiado de lujo en Vancouver. Entonces, por favor, o sea, que nos ayuden con eso, ¿no? Que no sigan magnificando y empoderando a dirigentes que aquí en México, perdónenme, son delincuentes, que han tenido órdenes de aprehensión y que por los mecanismos que sabemos aquí en México de corrupción, pues han librado la cárcel y la van a seguir librando porque, bueno, ¿me explico? Entonces, esa es la utilidad, ¿no? De lo contrario, el vaticinio es que incluso el sindicalismo delincuencial va a traer, y olvídense del tema de los salarios, es el tema de las vidas. Va a aumentar la migración a Estados Unidos, que es lo que no quieren además. La migración indocumentada, ustedes lo saben, ¿no? O sea, yo tengo alumnos en la facultad, tengo un alumno que está en el seminario con nosotros, que es de Guerrero, me dice, doctora, en este sexenio, más de la mitad de mi familia ya se fue. ¿Por qué? Porque aquí la extorsión, la amenaza, el crimen, ¿no? Entonces, pues vean eso. Y esto también forma parte, pues, de cierta homologación de condiciones sociales que nadie siquiera se le está ocurriendo pensar en los temas de integración regional, ¿no? Entonces, no sé si me extendí demasiado, perdón, pero pues es que así se ven las cosas.
Tenemos todavía espacio de un par de preguntas más antes de pasar a la siguiente sesión, pero si alguien tuviera el interés de hacer alguna pregunta adicional, se lo agradeceríamos. Adelante. No sé si es muy básica esta pregunta, pero en caso de que se pudiera impulsar esta alternativa del segundo modelo, o sea, mi pregunta es, ¿cómo se convocaría a los trabajadores de los 3 países para hacer esta estandarización? Porque precisamente estas asimetrías que existen en el sindicalismo estadounidense, canadiense y mexicano, o sea, mi preocupación sería que convoquen a los sindicatos en México que están totalmente cooptados por el gobierno, ¿no? Entonces, que ellos fueran los que hicieran como este contrapeso de peores condiciones laborales. Sí, mire, sí, no es un decreto, o sea, eso también hay que dejarlo muy claro, porque quien dice, ay, el gobierno no. Yo digo que lo que pueden apoyar los norteamericanos y los canadienses es el eliminar muchos de los controles que existen en la legislación de las instituciones en México para un tema que es el tema central en todo eso. Y yo no lo he mencionado, ha sido una omisión, un error en este momento, que es el tema de la negociación colectiva. Sí. En México, para que puedan negociar colectivamente los trabajadores, tienen que tener un sindicato. Eso no lo había en esta época. Yo se los dije. Ni siquiera había sindicato. Negociación colectiva es cuando se siente un grupo de trabajadores con el empleado y van a discutir las normas, las reglas, los compromisos mutuos que van a gobernar un lugar de trabajo. Punto. Entonces, los norteamericanos y los canadienses son los que tienen que ver, o sea, no tanto el tema sindical. Yo en México les digo, y es realidad, se los puedo demostrar, en México hay demasiados sindicatos, hay muchísimos sindicatos, y hay muy poca negociación colectiva, prácticamente nula. Entonces, ese es el tema. O sea, el tema es, ¿qué pueden hacer norteamericanos y canadienses? O sea, lo que hacen en los países, o sea, que el gobierno empiece a sacar sus manitas, ¿no? ¿Sí? Que deje de estar poniendo a los dirigentes sindicales, ¿no? Y tomándose la foto con ellos y dándoles la mayor parte de casi todos los contratos del Tren Maya se los dieron a Pedro Aces, a la CATEM, pues el gobierno se los da. ¿Me explico? Entonces, eso hay que hacer algo. Ahora, una vez eliminando muchas de las trabas o algunas de las trabas, ¿sí? Que dice Manuel Fuentes eran así y ahora son así, ¿no? El tema es liberar la negociación colectiva, no los sindicatos, la negociación colectiva. De que incluso ir dando validez a los acuerdos que vayan logrando los trabajadores y los patrones, algo que en Estados Unidos existe, por ejemplo, yo lo he visto en la dinámica sindical, la dinámica laboral, incluso pueden ser acuerdos por centro de trabajo. ¿Sí? En México no existe esto. En México, si tú quieres tener un contrato colectivo en Walmart, tienes que demostrar que tienes a todos los trabajadores de Walmart contigo. ¿Cuándo vas a lograr eso? Nunca. En cambio, en Estados Unidos se puede hacer por centro de trabajo. A mí me tocó andar una campaña de Sprint hace muchos años, y entonces el sindicato de Estados Unidos tenía sindicalizados trabajadores de Sprint, ¿sí? En varios centros de trabajo a lo largo en California. Me tocó ir a San Francisco, San José, y cada uno de ellos tenía digamos, su propia pequeña negociación colectiva. Después se iban integrando una negociación regional, pero la negociación empieza en el lugar de trabajo, cosa que en México no existe. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Entonces, una vez que se vayan generando ciertas condiciones, esto le va generando confianza a los trabajadores mexicanos. Va a ser difícil, pero se puede ir logrando. O sea, no hay que pensar en una gran convocatoria. O sea, lo que va a convocar a los trabajadores de los 3 países es la negociación colectiva. O sea, mi alumno que está ahí a Flint, Michigan, ¿no? Se ha entrevistado ahí con gente de la AUW, un poco ha deslizado el planteamiento, y pues obviamente es un planteamiento que les interesa. O sea, pero la ley mexicana no te lo va a permitir. Yo incluso les he dicho a los norteamericanos, pues, para mí lo ideal sería que ustedes pudieran ir a organizar a los trabajadores mexicanos, sindicalizar, o sea, que la UAW pudiera sindicalizar a los trabajadores de la General Motors en México. Es la única forma de que puedan negociar un contrato industrial. Hubo negociación colectiva, y ustedes lo saben, Canadá, Estados Unidos han tenido los mismos contratos. ¿Por qué en México no? Porque la ley mexicana te dice, uno de los puntos de la ley mexicana que el gobierno de López Obrador se encargó de mantener fue que en los sindicatos mexicanos no se pueden afiliar trabajadores extranjeros. Y de la misma manera, los extranjeros no pueden venir a organizar trabajadores mexicanos. Y estas son restricciones, y que dependen también de los norteamericanos. Oye, pues negocia con los mexicanos que tú puedas. Claro, se van a parar de pestañas los Napoleones Gómez Urruti y todos estos porque no quieren perder su. Pero al final de cuentas, hablamos de negociación colectiva. Si un día podemos tener un contrato colectivo de trabajo regional de General Motors
América del Norte, así como los hubo en la comunidad, ese día van a empezar a liberarse los salarios. Y no va a ser acción del gobierno, no va a ser acción de ningún decreto ni nada, va a ser la acción colectiva de los trabajadores de los tres países. Yo no les voy a decir que de la noche a la mañana los mexicanos van a estar ganando lo que ganan los norteamericanos, pero van a ir subiéndola. Fue lo que pasó también en la Unión Europea. El fenómeno yo lo seguí muy de cerca en España, por ejemplo. Nadie les dice que la transición española fue condicionada por el resto de los países europeos a la homologación salarial, al abatimiento del diferencial salarial. Era menor que el México-Estados Unidos. El México-Estados Unidos, digan lo que digan, sigue estando entre 10 a 1. 10, 11, hay sectores donde está un poquito menos, 9 a 1, pero es el diferencial salarial. En España era alrededor de 8 a 1. Y para que España se pudiera integrar a la Unión Europea, la exigencia fue abatir el diferencial salarial, y esto fue incrementar la negociación colectiva. No fue un decreto del gobierno, ¿eh? Hoy el diferencial salarial en España está prácticamente igual que, y eso es lo que permite la movilidad. O sea, efectivamente no va a poder haber movilidad laboral mientras los salarios sean tan disparejos, porque si no todos los mexicanos nos vamos a ir a trabajar a Estados Unidos, hasta yo, ¿no? ¿Sí? Aunque sea vendiendo hamburguesas, pero pues voy a ganar más que de profesora de la UNAM. Digo, no se trata de esto, se trata de ir abatiendo el diferencial salarial, pero ¿con qué? Con la negociación colectiva. No hay otra forma de abatir el diferencial salarial. No sé si lo... Pues bueno, no resta más que agradecer la excelente ponencia el compartir esta reflexión con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, doctora María, por su... Gracias a ustedes.